los puntos paramétricos, no estoy empleando palabras raras, paramétricos de lo que viene. Ya no nos debe interesar tanto lo que sucede hoy, sino para apuntalar lo que sucederá mañana. Yo creo que ahora ya nosotros tenemos que vivir de lo que sucederá. Y lo de hoy será preparación para lo que viene. Yo tengo la convicción íntima, y espero que el Espíritu la envuelva, por todos los acontecimientos de mis salidas últimas, que esto es definitorio. Yo no me estoy poniendo fechas, ni le digo cuántos años, ni cuántos meses, mucho menos cuántos días, pero esto es final. El Señor está limpiando la casa, nos estamos asombrando de ver cómo está interviniendo el Señor, y avisando previamente a mi persona, por profetas, hombres o mujeres, profetas, no profetizas, los sucesos, y se cumplen matemáticamente. Y la limpieza es raspada, dura, fuerte. No, espero que no se vaya a desplomar nadie con los acontecimientos que vienen. Ningún terremoto deja todo de pie. Lo que sí les digo es que el Señor habló a mi corazón, porque estaba yo bastante turbado con tanta cosa, y habló a mi corazón algunos detalles que ojalá los haya traído, pues siempre los olvido, para tranquilizarnos en estos días de inestabilidad mundial. Gracias. Y quiero, ojalá que haya traído el papelito. No debe haber dejado. Bueno, el Señor me hablaba diciéndome lo siguiente: si yo lo voy a impedir, no hay quien lo haga. Es decir, en contra. Y lo que Dios decida, no lo podemos nosotros impedir. Pero el hombre no puede hacer lo que Dios no decida que haga. ¿Me explico? Es decir, nada podrá suceder a los suyos, que están en su voluntad, si Dios no lo ha decidido. Primero, hasta cuando fue la crucifixión de Cristo, Él fue crucificado de acuerdo a lo que planificó el Padre. O sea que no hicieron nada los sicarios que no estuviera determinado y permitido por el Padre, de antemano. Ahora, y entonces si ya Dios determinó algo para nosotros, espero que usted entienda que debe haber alguna misión para usted. Ahora, si no hay misión, yo dudo que lo cuiden. Pero todos los sacerdotes tenemos una misión. Entonces nos van a cuidar para realizar esa misión. Ahora, tranquilicémonos. Si Dios no lo permite, no hay quien lo haga de los humanos. Aunque amenace, aunque no puede interrumpir el plan de Dios. Ahora, eso sí, tal vez el programa o la programación no va a ser a nuestro gusto, porque no fue a gusto de Pedro su papel. Hubiera preferido el de Juan. Bueno, esto es un paréntesis, nada más. Lo que vamos a ver es otra cosa. Ábrenos la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez voy a rogar que tenga alguien, tú, lee esta traducción. Entonces, yo voy a basarme en los siglos, que más bien yo preferiría llamarle, por tener ya el concepto de siglo, de 100 años, preferiría llamarle ciclo. Pero vamos a decirle siglo, porque la Biblia le llama siglo. Los siglos pasados, no voy a repetir lo que ya dije en una reunión con unos hermanos, solo lo voy a mencionar para entrar en la segunda parte de esa reunión que platiqué, para ver la parte final, que es la más interesante por ser la de los sucesos que vienen. Entonces, primero, los siglos, en plural, pasados, componen la eternidad pasada. Pero note que son siglos, no es una línea recta. Entonces deben ser hacia atrás. Ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y ciclos. Vamos a entrar en un detalle muy importante, detalles mínimos, pero de grandes efectos.
Por ejemplo, ¿desde cuándo existirán las generaciones? Las distintas generaciones. Entonces, no será, y solo para que reflexione, no será que desde que hay generaciones hay en cierto sentido muerte. Porque si no se hubieran acumulado todas las generaciones eternas actualmente, y sería una sola generación. Solo para que lo piense. No lo voy a predicar. Ahora voy a otra parte porque me tiene loco esto. Entonces, si hubo siglos pasados, son siglos que nosotros siempre decimos eternos. Sí, cómo no, eternos. Pero contando el tiempo. Si son ciclos, se cuenta el tiempo de ciclo en ciclo. Solo que no se cuenta con el relojito, sino con ciclo y ciclo y ciclo. Por eso los antepasados mayas, por ejemplo, ponían una tortuga y otra tortuga y otra tortuga en sus murales para contar el tiempo eterno. Lento, el símbolo de la tortuga, pero que era de ciclo en ciclo en ciclo. Y quizá tenían razón. Bueno, a mí no me importan los mayas. Me importa lo que dice la Biblia de los mayas o de nosotros. Muy bien, entonces, los siglos pasados, solo voy a mencionarlo, esto quizá lo veamos en otra. Son las edades que se componían desde que Dios crea lo que hizo. Ahora, desde el momento que empezó a crear, ¿qué sería la muerte? Yo diría que la muerte, porque ustedes saben que, voy a decir que sería la muerte, pero ustedes saben que dice que Él ofrece en el nuevo pacto, a los del nuevo pacto, quitar el aguijón de la muerte. Pero hay dos tipos de quitar muerte. No, de efectos de quitar la muerte. Eternos y eternizados. Diferente. Eternos son como Cristo, el número uno. Él nunca empezó. Entonces es eterno. Y nunca terminará. Es eterno. Nosotros sí empezamos. Entonces, y vamos no a terminar. Entonces somos eternizados. Va, otro detalle. Déjenme pendientes de lo que es la muerte. ¿Por qué razón hay unos que van en la eternidad a comer del árbol de la vida y otros que van a estar injertados? Porque unos son eternos y otros son eternizados. Se tienen que mantener. Por esa razón el árbol de la vida va a tener hojas periódicas en el futuro. Hojas del árbol. Y van a vivir de eso. Los eternizados. Pero no los eternos. Los eternos vamos a coger la semejanza de Cristo, con la única excepción, porque Él es único, de que Él nunca empezó y nosotros sí. En ese sentido seríamos eternizados también, pero eternizados injertados, no comilones del árbol de la vida. Bueno, dejemos eso. ¿Qué sería la muerte? Diríamos que la muerte era el final del ciclo, de cada ciclo, para hacer una nueva generación. Entonces es ir a dormir y esperar otro, o bien otro turno, así decía Job. Estoy esperando mi relevo. Como que lo relevaron y después va a relevar. Bueno, eso dejémoslo ahí. Pero, ¿qué sería la muerte? Cuando no había pecado, ¿habría muerte? No, y sí. No como está hoy, sino que había un corte de ciclo. Entonces la gente que en esas circunstancias tenía que terminar su ciclo, pues se iba a dormir. Por eso los cementerios se llaman dormitorios. Absolutamente como que se va a dormir. Entonces no había miedo a morirse.
Era un cambio de dimensión. Vino el pecado y metió el aguijón a la muerte que entró al hombre. Ahora, hay otro detalle lindo, hermano, tremendo esto, yo nunca lo había visto. ¿Por qué Dios utilizaría animales como los corderos para los sacrificios? ¿Por qué no utilizó humanos? Por eso no aceptó ningún sacrificio humano, a excepción del de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la figura es que los animales no pecaron, pero fueron las víctimas por el pecado del hombre. No tanto, que ellos tuvieron que cargar en figura el pecado del hombre. Ellos no estaban muriendo los corderos porque ellos eran pecadores. Ellos estaban muriendo porque iban a hacer la figura como iba a morir Cristo, que no era culpa de él. Entonces quiere decir que lo que tenemos que inferir es que el aguijón de la muerte es el temor que tenemos nosotros a la muerte. Entonces, el día que nosotros entendamos que somos inmortales, pero de veras, se quita el aguijón de la muerte. Ahora yo entiendo por qué los mártires en los circos romanos cantaban, levantaban las manos. Policarpo murió a los 90 años. Un viejecito de 90 años. No quiso ni que lo amarraran a la hoguera. Dijo, no, el que me ha llamado me va a sostener. Y ellos pensaron que era una locura decir eso. Pero cuando lo quemaron, el carbón de Policarpo se quedó de pie, con las manos levantadas. Y dice que con una sonrisa, con canto, pues murió. Bueno, eso no puede ser natural. No puede ser más natural. Esteban, y mucho más. Morir con cara de ángel, hermano. Esteban. Bueno, deje ahí la muerte, dejémosla a un lado. El tema no es ahí, pero hay mucho. Ahora, fíjense que, por ejemplo, estaba yo platicando, iba a platicar con unos hermanos una mañana, ahora que regresé del viaje, y entonces el Señor, vamos a ver, ¿no? Librar a aquellos que por el temor a la muerte, no por la muerte, durante todo su tiempo de vida estuvieron sujetos a la esclavitud. Quiere decir que la esclavitud del diablo era basado en el miedo a la muerte, no en la muerte. Por eso dice, el que ahora se santifique, etcétera, dice, le es quitado el aguijón de la muerte. No dice la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado, dice. Bueno, decía que había encontrado para esa reunión, encontré que este verso que traigo aquí, siempre me confundo, me pierdo. Juan 10, mire, este verso. Yo tengo, dice el Señor Jesús, mis ovejas y tengo las ovejas de mi Padre. ¿Qué le parece? Yo voy a leerlo. Yo tengo mis ovejas, me conocen, son mías, me las dio mi Padre, todo lo demás. Bueno, ¿cómo así? ¿El Hijo tiene ovejas de él y el Padre tiene ovejas del Padre? Sí. Y ambas son salvas. Porque las del Padre se van a salvar. Las que se van a perder son los cabros. Los que se van a perder, según Mateo 25, son los cabros. Las ovejas salvas. O sea, las ovejas del diablo. Endiabladas, pues. Ahora, note aquí, dice, verso 16 de Juan. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil.
a ellas también debo traer y oirán mi voz. Y todos, oiga esto, en la aramea, y todos los rebaños serán uno con el pastor. Entonces yo puse aquí, reunión general de corrales, pero no fundición de los corrales. Bueno, está complicado. Van a haber corralitos y corralitos y corralitos dentro del corral grande. Por eso van a haber rangos. Entonces clasifiqué yo, a lo menos viendo más a fondo, que no tendríamos tiempo de explicar, ¿no? 3 tipos. Ovejas, que son las de Jesús. Cabritos, que son los débiles que se van a convertir en cabros o no, depende de lo que hagan. Y los cabros. Bueno, voy a explicarlo. Entonces, generalmente las respuestas sencillas no son las respuestas, hermano. Fíjense que luego decimos, yo tengo otras ovejas, sí, los gentiles, porque tenía a los judíos. Esa es la respuesta sencilla. Ahí va más al fondo. Porque el Señor va a tener ovejas que va a recoger, las de Jesús, y va a volver para recoger las del Padre. Pero la bomba que voy a darles es la siguiente. Las del Padre, no todas son del Padre. Ahí van a haber ovejas que el Señor dejó a purificar, pero que son de Él, no del Padre. Junto con las del Padre. O sea, los primogénitos que se van a quedar en la tribulación. Lo voy a explicar, eso solo a eso vengo. Lo voy a dejar más enredado, pero se va a desenredar. Mire, cuando el Señor instituyó los levíticos, ¿cómo se llaman? Los levitas y los sacerdotes. Yo estoy hablando de figuras. Los levitas eran de una tribu, que nacían levitas. Pero de ahí sacaban el sacerdocio para funcionar. Tenían que llenar condiciones. Entonces, quiere decir que, claro, el levita no dejaba de ser sacerdote, pero no funcionando necesariamente. Porque para funcionar tenían que lavarlo, tenían que ungirlo, tenían una serie de cosas. Si no, se quedaba como levita. Esa fue la gran rebelión de los hijos de Coré, que siendo levitas se quisieron hacer sacerdotes. Por eso aquí entra algo que no quiero tocar, el asunto de las ofrendas y los diezmos, que son de los levitas, para ser administrados y dados en parte a los sacerdotes. No es el sacerdote el que maneja todo, es un conjunto manejando. Bueno, pero eso dejémoslo a un lado, dejémoslo para el disgusto de algunos y alegría de otros, para el futuro. Ahora vamos a ir al punto de las ovejas. Bueno, el Señor va a recoger primogénitos, como Él, Jesús. Él es uno entre hermanos. Entonces, cuando Él venga a recoger su iglesia, se está refiriendo a los primogénitos. Ahí después hace las preguntas. Y quiero ser no muy largo porque tenemos 2 reuniones. Entonces, el Señor viene y tiene su cuerpo místico, que son los primogénitos. Según 12, 25 creo, 24 de 23 de Hebreos. 12, 23 de Hebreos. Ahí se ve que tiene sus primogénitos divididos en muertos y vivos. Primogénitos no salvos, no todos los salvos, primogénitos, divididos
en muertos y vivos. Por eso Dios es Señor de muertos y de vivos. Porque unos primogénitos los va a resucitar para hacer su cuerpo místico. Y a otros primogénitos los va a transformar porque no se murieron. Y por eso dice, unos ya están en los cielos, los que se murieron, los espíritus, y otros estamos aquí. Y nos van a juntar. Es decir, estamos aquí mientras no regresa Él. Porque cuando Él regrese, nos junta. Pero ¿a quiénes junta? Si usted me contesta, ¿a quiénes junta? Primogénitos. ¿Y los otros? Ni los mueve. Entonces, va a venir el Señor y usted sabe que la cabeza ya se fue de ese cuerpo. Se quedó el cuerpo, pero ese cuerpo no se va, no va a ser incompleto. Pero sí se va a ir por turnos. Bueno, la prueba está que ya se fue el primer turno. No, y que el primer turno, varios. Ya se fue Cristo, que es la cabeza. Primer turno. Ya se fueron los que se han ido muriendo, que ya están perfeccionándose ya. Y luego nos agregamos nosotros que seamos transformados, si estamos vivos. O sea, ya son 3 turnos. ¿Cuántos turnos llevamos? Ya van como 4 turnos ahí. Entonces, y después viene por las otras ovejas que no son de este redil por ahora, pero que Él los va a poner en el redil. Aparte de las del Padre que va a recoger para ser el pastor de todos. ¿En serio, ah? Quiero establecer la diferencia muy fina, de los del Hijo recogidos después de los primeros y los del Padre como salvos. Analicemos microscópicamente a los del Hijo que se quedaron. No pueden quedarse en la tribulación. Mejor dicho, se van a quedar en la tribulación, pero no pueden ser perdidos, porque entonces se quedaría incompleto el cuerpo de primogénitos. ¿Me estaré explicando? Ahí después me desenreda. Entonces, vamos a ver, aquí hay un primogénito listo para el encuentro parusíaco. Viene el Señor, sea que esté muerto o esté vivo, se lo lleva. Eso hay que dejarlo sentado. Contra miles de opiniones que no es así. Las corrientes ecuménicas, las corrientes no sé qué. Yo creo fundamentalmente, con la palabra en la mano, que esto va a ser así como lo estoy diciendo, porque está escrito, hermano. El Señor dijo, yo tengo mis ovejas, que esas no, de esas no perdí ninguna. Y las de mi Padre, que las cuide mi Padre. Así dice el capítulo 17. Padre, yo cuidé las mías, ahora cuida las tuyas. Sencillamente. Y te dejo otras mías. Mientras te dejo las mías, cuida las mías también, ya te cuidé las tuyas. Pero cuando ya las recoge el Hijo, entonces le quedan solo las del Padre y las del Hijo que no recogió. ¿Por qué no las recogió? Porque no estaban listas. Entonces yo deduzco que de las 10 vírgenes de la parábola famosa, 5 estaban listas. Y 5 no estaban listas, pero no estaban perdidas. Entonces quiere decir que hay una supergracia y una gracia. Porque parece que me gusta complicarme la vida. ¿Cuál sería la supergracia? La supergracia es, sálvense, pensando en el arca de Noé, sálvense en los 7 días que está abierta la puerta del arca. Es de la supergracia. Porque es una gracia que no va a haber diluvio. Pero van a haber salvos. No de la muerte física, porque se van a morir todos los que no estén en el arca. Pero hay salvos de la muerte eterna que se quedaron fuera del arca. Que no aprovecharon la supergracia.
pero van a aprovechar la gracia cuando vean ya los efectos del diluvio. O sea, que muchos van a aprovechar la gracia todavía en la gran tribulación y van a emblanquecer sus ropas porque todavía hay gracia, si no se fundirían todos. Pero es una gracia que no se nivela con la otra gracia, porque la otra gracia fue escapar y esta gracia fue también escapar, pero no de. Mejor paro ahí, ¿verdad? Bueno, entonces tengo también otras ovejas. Dice, así como mi padre me conoce y yo conozco a mi padre, verso 15, 10-15 de Juan. Entonces, pongo mi vida por las ovejas. Bueno, hace énfasis que está poniendo la vida por las ovejas de él. Claro, por la muerte de Cristo también las ovejas del Padre se van a salvar. Es una salvación como de segunda categoría. No quería decir esa palabra. Pero ¿será, hermano, que hay cristianos de primera y de segunda? Bueno, después me pela. También tengo otras ovejas. ¿Qué querría decir el Señor cuando dice que no son de este redil? Pero es que son de esta tierra también, los otros, en el sentido general. Yo diría que, yo le diría entre líneas, tengo otras ovejas que no pertenecen a mi jurisdicción ahora, pero que van a estar conmigo, porque el Padre me va a hacer pastor general. Por eso lo va a nombrar pastor de todos los corrales. A Cristo. Pastor de pastores. ¿Quién es qué? ¿Quién es el pastor de pastores? Bueno, las está pastoreando el Padre y sus delegados, ¿no? Los enviados. Pero pues no nos enredemos más. Ya estamos suficientemente enredados. Entonces, yo quisiera que analizáramos bien de este detalle. No, esperemos. Vamos a hacer un trazadito. Si entendemos, para entender eso que estás tú señalando, la Pascua. ¿No eran salvos todos los que estaban dentro de las casas de los hebreos? ¿Sí o no? Sí. Pero no eran evitados de la muerte más que solo los primogénitos. ¿Podían salir los otros? Los otros podían salir. No solo eso. No solo parece que no salió ninguno, pero eso ya no es un aporte positivo para una doctrina. Digamos, que no diga la Biblia, pues no podemos decir, de todas maneras está la orden de no salir. Y una orden de no salir es porque se puede salir. Bueno, ya el bache más grande ya lo llené. Entonces ahora note. ¿Por qué los primogénitos? Nada más. Son 2 veces salvos en la Pascua. Y los otros solo una vez. ¿Por qué? Porque los primogénitos fueron salvos de Faraón. Y de la muerte en la noche de la Pascua. En cambio los otros no fueron salvos de la muerte porque no los iban a matar. Pero fueron salvos de Faraón cuando salieron de Egipto. Entonces, salvos una vez. Y nosotros 2. Los primogénitos. Entonces, los primogénitos no son lo mismo que los otros hermanos. Por eso dice, tengo otros hermanitos. Fíjate, pues, cállate. Eso lo dice un pastor. Vaya, no lleva a decir tu nombre. Están grabando. Entonces, van a creer que pensamos que es así, ¿no? Por eso estoy desmintiendo. Entonces, tengo otros hermanos en la fe que tengo que salvar
pero que no son de esta categoría. Pero, como yo tengo rezagados míos, dice Jesús, entonces los voy a regresar, a traer, a sacar. Porque dice, no dice llevarlos arriba, hermano, dice, yo tengo que vamos a ver, también a ellos tengo que traer. Así dice la aramea, no sé si dice la otra. También a ellas, a esas ovejas, tengo que traer a este corral, o mejor dicho, a este redil, salvos. Ahora, vamos a ver. Entonces los tengo que traer ese es un traslado horizontal, a este lugar, porque están allá, no me oyen, están afuera, pero también las tengo que traer. Ese también aquí en la aramea, no sé si está también en la otra, porque solo estoy leyendo ahora. Sí, pero más claro está traerlas de aquí para acá. A ellas también les es necesario traer. Sí. Entonces él tiene que venir a traer las otras. Y si usted le aplica eso, a Apocalipsis 12:5 son las primogénitas. Y el 12:17 son las otras. Ahí lo va a analizar después. Y va a ver usted que clarito queda, por eso le digo que yo estoy afianzándome en estas reflexiones, porque la avalancha que viene es que no hay nada de esto ya, hermano, todo junto, todo en un canasto. Todos se salvan y no importa cómo viva, no importa nada. Se les olvida que sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Bueno, no es que esté enojado, sino que estoy enunciando una verdad. Todos los rebaños serán uno. Entonces, ¿hay rebaños? Yo esperaba que dijera, todas las ovejas serán una. ¿Cómo dice la suya? Y en esa, abrite la verdad. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. No, pero todas las, no dice rebaños. No. Y esta Biblia yo la abrí después de recibir la revelación. Esto me confirma más la aramea, lo que yo estaba pensando. Porque en las nuestras no dice. Pero fíjense que aquí dice claramente, el que tenga la aramea, dice, y todos los rebaños serán uno, y uno solo el pastor. Entonces, pastor de rebaños. No pastor del rebaño. Por eso José, que figura, pastoreó las ovejas del padre, después pastoreó las de él, en su mujer. Y después siguió pastoreando a las del padre, sus hermanos. Por eso hay dos clases de familia de Dios: los de leche de José, que solo era Benjamín, hermanos de leche, y los medios hermanos. Bueno, yo creo que ya con esto está suficiente. Es bastante, hermano. Si no digerimos esto, yo creo que nos vamos a indigestar. Entonces, y eso que no vimos algunos otros detalles, porque no hay tiempo. Pero quiero ver la parte que tenía en el esquema. Por ejemplo, entonces por eso el padre tiene una era de él, desde la eternidad pasada, a saber qué encomiendas tuvo el hijo, pero era del padre. Entonces el padre hizo posible en la eternidad pasada anunciar un siglo que ahora le llamamos nosotros pasado, no siglos, siglo, o sea, el último tramo de la eternidad pasada.
En los siglos pasados, dice la Biblia. Los siglos, es la eternidad. Pero dice, el siglo pasado, porque habla de siglo presente. Entonces, el anterior a este, ¿cuál es? No es la eternidad. El siglo anterior a este es el último ayón que pegó en el inicio del siglo pasado. Ahora, ¿cuál es el siglo pasado? Desde el Edén hasta la ley de Moisés. Entonces, cuando estemos hablando de todo ese tramo, hablemos del siglo pasado. Allá había ley, allá había muchas mujeres, allá se juzgaba de otro modo, allá era lícito lo que hizo Sara con Agar. Allá, ahora no. No, ahora preocúpese, ahora no. Entonces, allá no juzgaron a Sara porque uno dice, ¿y por qué Dios permitió eso? Porque era el ciclo ese. ¿Por qué no le reclamó a Sara? Oye, Sara, ¿por qué hiciste eso? No le reclamó eso. Abraham lo aceptó, pero ¿por qué no le reclamó? Porque estaban dentro de la ley de su ciclo. ¿Seguro? Entonces, los ciclos, el siglo pasado se caracteriza por leyes regionales, circunstanciales, etc. Bueno, entonces, en ese periodo del siglo pasado, aprovechó el Padre para anunciar al Hijo que vendría a ser el siglo presente. Lo anunció por profetas, por ángeles, por muchas cosas. Entonces, viene la era de la encarnación, o sea, la era del Hijo. Ahora, el Hijo no vino a tomar reinado, aunque se vino a proponer, pero vino a tomar un báculo de madera, pastoril. Entonces estamos en el siglo presente, periodo báculo pastoril. Madera, humano, se quiebra. Entonces, pensar, ¿saben por qué estoy poniendo estas bases? Porque se van a la avalancha de doctrinas más de las que hay, para confundirnos. Solo el que tenga revelación nos va a confundir. Por ejemplo, querer poner báculo de hierro, vara de hierro hoy, cuando el báculo es de madera, se lo van a quebrar en la cabeza. Entonces yo prefiero someterme al báculo de madera. Ahora, y Pablo dijo lo mismo, o más bien yo digo lo mismo que Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo predico a Cristo crucificado, báculo de madera. No rey, porque ese del cetro de oro todavía no lo miro. Entonces, viene el periodo en que se va a hacer el siglo futuro. El siglo futuro es de la vara de hierro. Y la eternidad futura es el cetro de oro. Pero antes, previamente, el cetro de oro se lo van a dar al Mesías. Entonces, hagamos diferencia. Cetro de madera, ¿hasta cuándo va a durar el Cristo con Jesús con el cetro de madera? Hasta que aparezca para nosotros. Entonces, cuando aparezca para nosotros, nos dice, ven acá, tengan vara de hierro. Y por eso dice que regirán al mundo, no solo Cristo, nosotros, con vara de hierro. Y vamos a desmenuzar naciones. No lo intente ahora, porque lo desmenuzan. Eso espero que esté claro. Esa es la razón de esto. Porque si encima de eso le queda duda, y usted dice, no, a lo mejor tiene razón allá, en aquella otra iglesia, y en aquella otra, no le doy la dirección.
Pues pruebe si quiere, pues. Pero estas son las bases. Ahora, cuando Cristo aparezca para nosotros, nos da la vara de hierro. Y tendremos que estar exaltados, porque si no nos acaban también. Entonces el Señor me dio una luz hablando sobre la samaritana, que tiene ángulos tremendos, más todavía. Me dijo el Señor a mi espíritu, mira lo de la samaritana, me dijo. Y yo había visto tanto la samaritana, que hasta me había aburrido ya la samaritana. Y me dice, ¿ya viste que la samaritana predicó la primera parte del Evangelio de Samaria? ¿Ella? ¿No Jesús? ¿Pero ya viste que Jesús le predicó a ella? Se me encendió el foco, hermano. Dije, de veras, el Señor no llegó a predicar a Samaria, llegó a predicar a la samaritana. Y así que le encendió a ella con el báculo de madera. Le dijo, ahora ve tú y predícalo. Ese es el tiempo presente. ¿Por qué no fue Jesús? ¿Por qué no fue a buscar samaritanos y samaritanas? No, ve tú. Pero después los samaritanos y las samaritanas llegaron a ver a Jesús. Y la samaritana estaba ahí, seguramente, dirigiendo el culto. Vayan, aquí está el Mesías, mírenle, un corito y después aquí está el Mesías. Bueno, entonces dijeron, mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nos dice Jesús. Entonces quiere decir que hay dos periodos de evangelismo en el siglo presente. El periodo a los samaritanos y el periodo a los Jesús con la samaritana. El que tenga oídos, que se los limpie. Pues mire, yo estoy ahora gozoso en medio de bombazos. Pero con un gozo, hermano, ¿sabe qué? Nunca he estado con tanto gozo. Y yo me digo, Señor, pero entonces tendrán que haber tunazos para que uno tenga gozo. Bueno, yo creo que sí. Oh, caramba. Bueno, entonces va a venir el siglo, por eso, para entender el siglo presente y el siglo venidero, muchas gracias. Note usted, ¿para cuántos de ustedes hay siglo presente y siglo venidero? Le hago una pregunta, no a todos, bueno, los demás no, bueno. A los que levantaron la mano les hago la pregunta. ¿Cuál es el siglo venidero? Si no, no sigo, si no me contestan. ¿A ninguno se anima? No. Eso es anticipo. No te comes el pastel si te dan un pedacito. ¿Seguro? No, en el eterno no. Ya ven que falta. Bueno, mejor calma, pueblo. No, yo les pregunté aplazados. No es el siglo, no es en la eternidad. No es el reino mesiánico disfrutado. Es la gran tribulación. Cuando venga la vara de hierro. Lo voy a explicar porque veo que no la agarraron. Bueno, por lo que oí, pues, porque los que sí lo saben no levantaron la mano. Bueno. Entonces, dame favor. Entonces quiere decir que el siglo venidero, del cual tenemos anticipos en dones carismáticos, pero solo son muestras. No se va a mostrar en una vitrina sino lo que hay adentro en el almacén. Pero no es el almacén la vitrina. Bueno, ¿cuándo empezará el siglo venidero? Por eso dice, el pecado de rechazar al Espíritu Santo y morirse
físicamente, ese pecado no se perdona en este siglo, pruebe ahora, no se perdona. Ni en el venidero, que decir que van a haber perdonados en el venidero, entonces no es el eterno. Los que se blanquean en ese siglo, ¿por qué se blanquean? No, espérate, la lavandería déjala para después. Terminemos, yo tengo como pregunta. Entonces, el que aquí rechazó al Espíritu Santo y se murió, se perdió. Porque ellos no se lo perdonaron aquí. Y allá no se lo van a perdonar porque ese ya no pide segundo perdón. El que haga de este lado, en el siglo venidero, donde todavía hay muerte, lo mismo que hizo este aquí, tampoco aquí se lo van a perdonar. Entonces no puede ser el siglo eterno, el tiempo eterno, porque en el tiempo eterno ya no hay muerte. Bueno, aclarado eso, ahora sí, saca 100. Entonces la gran tribulación es el verdadero avivamiento. Para que se vaya tranquilo, en la gran tribulación va a ser el avivamiento más grande tipo Coliseo y más, y plazas, y calles, pero Coliseo romano también, pero solo para los mortales. Porque los primogénitos vamos a estar exentos de la muerte adentro de las casas de la Pascua, aún en Egipto. Ahora, note usted esto. Los únicos que estaban exentos de la muerte en Egipto eran los primogénitos, no los demás. A los demás los podían matar si se salían. Y a los hijos de los egipcios, pues muerte. Vaya, como ella no tiene defensa, usted está acorralado, ya no tiene defensa. Entonces lo remato con el tiro de gracia. En la gran tribulación, con vara de hierro, igual que Cristo, vamos a estar gobernando, imponiendo, eliminando, pero intocables. Solo los primogénitos, porque los primogénitos van a ser ya inmortales. En cambio, los otros van a ser unos a inmortalizarse y otros a morir físicamente, los mártires. Le voy a decir una verdad tremenda. Váyase tranquilo, a menos que usted se considere que no es primogénito. Los primogénitos no serán mártires en aquella época tribulacionaria. Ahora sí, porque somos mortales todos. Pero dentro de un plan. No mortales a la deriva. No mortales a que cualquiera nos atraviese. Sino lo que les dije al principio. Que si Dios decide una cosa, eso va a hacer y nadie lo va a evitar. Y si Dios lo va a evitar, nadie lo va a hacer. ¿Ah? Léelo. Qué tremendo, hermano. Entonces, quiere decir que solo los primogénitos vamos a ser la luz del mundo en la tribulación. Junto con Cristo. El uno entre hermanos. Lo que yo voy a hacer, ¿quién lo puede impedir? O bien, interpretando en el sentido contrario, si yo puedo decir que lo que yo voy a hacer, ¿quién lo puede impedir? O si yo voy a impedir algo, ¿quién lo podrá hacer? ¿Y qué es? ¿Isaías qué? 43:3. Dice en Apocalipsis que si él cierra la puerta, nadie la abre. Sí, es el mismo sentido de lo que yo recibí sin cita. De que no nos aflijamos porque estamos en las manos de Dios y no podemos hacer nada si Dios ya lo decidió. Y si Dios ya lo impidió, no hay problema. Bueno. Sí, no, de plano. ¿Estamos en las manos de Cristo Jesús o estamos en las manos de Dios o estamos en las manos del diablo?
Con permiso. Todo lo que resucitó él ya lo tenía planeado hacer entonces. Todo estaba planeado. Pero hay dos niveles. Muy bien. Déjenme que termine. Me quedan 7 minutos. Yo voy a terminar diciéndoles que cuando termine el siglo venidero, entonces va a terminar hasta que Cristo reine. Porque entonces recibe el cetro de oro. Entonces él va a ser rey de reyes. Pero todavía no es el reino eterno, porque se está inaugurando el reino en que él está gobernando todo. Y después que esté gobernado todo y destruya a los últimos enemigos, que son la muerte y el diablo, lo entrega al Padre. Esa sí es la eternidad futura. Bueno, yo les diseccioné todo. Ahora, entonces van a haber 2 cetros, según Apocalipsis. Se va a ver al sentado en el trono y al Cordero. 2 cetros. Solo que el Padre es el Rey y el otro es el Rey adjunto, gobernando con cetro de oro. Y el Espíritu Santo, como las lámparas activas sobre el mundo. Se va a ver la Trinidad. Muy bien. Vamos a ver. Así que el gobierno del Mesías, el gobierno impuesto del Mesías es la gran tribulación. El diablo no va a arreglar nada con sus revoluciones. Él es Cristo el que va a arreglarlo todo con su revolución. Pero revolución con vara de hierro, no con báculo pastoril. Con báculo pastoril solo está rogando. Por eso hay que interpretar bien aquello del pábilo que humea y la caña cascada. Si lo interpretamos bien, que no es tan superficial como parece. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea. Si vemos los contextos, yo por lo menos había predicado antes que al débil no le dice nada, lo cuida, a la caña cascada, que para que no se quiebre, mejor que se quede ahí, aunque sea de pastor. No es así. Lo que está diciendo ahí de pábilo y caña son los enemigos que no ha querido destruir ahora. Los enemigos están quebrados, ya sabe que están quebrados, pero no los acabe de quebrar, los deja para de último. Y el pábilo que ya se apaga. Así está el mundo. No lo apaga, lo deja para el final. Y entonces, cuando instituya su justicia, ¿dónde está el pasaje del pábilo que humea? Que me lo busque. Entonces, impondrá y quebrará la caña y apagará el pábilo, porque los eliminará. Lo voy a leer aquí, 42:3 dice ahí. Léelo el de Mateo. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Hasta quiere decir que sí la va a quebrar y sí la va a apagar. ¿Cuál me dijeron de Isaías? 42:3. Vamos a ver qué dice aquí. Ay, Dios mío. 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará la lámpara de llama vacilante. Ciertamente esto lo traerá a juicio, hasta que sea establecida esa justicia en la tierra y su ley inunde todas las islas, habrá esperanza. Hasta entonces usted podrá decir: ahora sí hay justicia, ahora sí. Pero mientras tanto
la caña sigue medio quebrada haciendo estragos. Ahora sí dese gusto y hágame pedazos. Caña cascada soy. Pero solo para usted. Vamos a ver en qué orden vamos. Aquí el hermano Sergio está pidiendo micrófono que no suena. Sí, ahí está. No solo. Hermano, disculpe, el Señor Jesús dijo que a él ninguna oveja se le había perdido, de las de él. ¿Quiénes son entonces las ramas que corta el Padre en el libro de Romanos? De todas maneras queda libre que va a haber hay una apostasía irreversible de cualquiera de los de la familia de Dios. Ahí incluidos los del Hijo y los del Padre. Ahora, claro, los apóstatas no son aquellos que ha sacado el diablo, son aquellos que se han ido con el diablo. No los perdió Jesús. Por eso dijo, este se fue con el diablo, Judas, y yo no lo condené, yo no lo perdí, ese se fue. Por eso todo perdido en el final será un apóstata. O sea que tiene culpa, pues. Porque no va a decir, a mí me arrastró el diablo, me llegó dormido, me drogó y me llevó. Se va por mentiroso entonces. Una verdad saco yo de grande, hermano. Afiancémonos en que nada ni nadie podrá hacer daño a aquel que Dios no lo ha permitido, de los suyos. Y si Dios lo permite, ¿quién lo puede impedir? Y si Él lo impide, ¿quién lo podrá hacer? Amanecí con un vigor, hermano, que me dan ganas de ir hasta donde no he ido nunca. Bueno, sigan pues. Hermano Otto, disculpe, tengo varias preguntas. Pero esto de... Luego una por una. Sí, hermano, disculpe, esta última que me surgió es de lo de los ciclos. Porque, sí. Pero le ruego que me saquen de mi error. Mire, yo había pensado que era el próximo ciclo, la vida eterna, por lo que nos había enseñado usted de Mateo 10, en donde dice, y que no reciba 100 veces más en este siglo, y en el siglo eterno la vida eterna. Y que yo había entendido, no sé si entendí mal. En el siglo venidero, dice. Sí, en el siglo venidero, la edad venidera, la vida eterna. Sí, ahí le van a dar la vida eterna. Ajá, pero entonces... ¿No la lleva ya? No. Entonces yo lo que había entendido era que si en este siglo presente nos tenían que dar 100 veces más, y era en la época mesiánica todavía, después de la gran tribulación. Entonces yo pensaba en... ¿Así es, hermano? Entonces, ¿en qué mira, cuando... si, por ejemplo, te darán 100 veces más en este tiempo, y en el siglo venidero te darán el premio máximo, pero lo voy a poner con otra parábola, te darán la eternidad allá. Aquí vas a ser eterno, aquí es presunto eterno. Bueno, pero cuando estés en el siglo venidero, dice, te daré 100 veces, no, en el presente 100 veces más, satisfacciones espirituales, porque estamos con báculo de madera. Pero ya en el siglo venidero, como vamos a tener autoridad, ahí si hiciste aquí lo que tenías que haber hecho, 5 veces, allá te dan 5, multiplicados. Entonces, exactamente, ¿cuándo empieza el siglo venidero? Cuando Cristo aparezca para nosotros. Para nosotros. Ah, para nosotros empieza el siglo venidero. Seguro, para el mundo, demás, para el mundo no. Ok, ya entendí. El mundo seguirá de mal en peor. Ok. Es que la primera, la parucía es venida para nosotros, no para el mundo. Y entonces nosotros pasamos a la época venidera. Es como cuando Cristo se le presentó sobrenatural a la samaritana. Ahora ve, ahora di, sí, pero pues, hasta que lo conoció, hasta que se le manifestó. Hasta que se junten los rebaños es el siglo venidero entonces, el siglo eterno. Estará juntando rebaños en el siglo venidero, y en el eterno están ya juntos los rebaños. Amén.
Gracias, hermano. Mire, la otra pregunta que tengo es, si en los siglos pasados ha habido muerte y Dios siempre se guarda remanente, ¿habrá gente viva de los no gente, sino que creaciones vivas de los siglos pasados? Probable, porque fíjate que, por ejemplo, ¿cuál era el concepto del Antiguo Testamento? Y es uno de los primeros hombres del Antiguo Testamento, fue Job. ¿Cuál era el concepto de la muerte? Era bajar al Seol, y tenían miedo, porque el diablo les había dado saber qué ideas, etcétera. Pero los que confiaban en Dios, como Job, bajaron al Seol, seguros que se iban a levantar. O sea, no les quitaron la muerte, porque se murió Job, ¿no? Sí, pues. Pero le quitaron el aguijón. Es un ejemplo de los siglos pasados. De lo que pasó. Pero del siglo pasado. Pero del siglo presente solo van a perder el aguijón los que tengan la fe suficiente. Amén. Hermano, y lo último, parte mía. Dice que Jacob, cuando fue a buscar a su esposa, se encontró con unos pastores que estaban esperando que se juntaran todos los rebaños para darles de beber. Y no les daban de beber hasta que no se juntaran todos los rebaños. Cuando se apareció Raquel, entonces Jacob movió la piedra y les dio de beber a todos. ¿Tendrá esto algún significado? Cristo va a ser el